¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Soy Paulina Mercado. Esta noche Sabina Berman platica con Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, quien habla de la educación en México, de los aspectos de la reforma educativa y de cómo atrae grandes beneficios para el mejoramiento de la educación. En la entrevista con Sarmiento, el periodista platica con Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto, para tocar el tema de las elecciones de este año. ¿Qué tanto ha mejorado la ley con la reforma electoral? ¿Creer que un jingle es campaña es tratarnos como ignorantes? No se lo pierda. Por años en México la opacidad y la corrupción eran una constante. El mes pasado los diputados aprobaron la Ley General de Transparencia. ¿Cumplirán los sindicatos transparentando los gastos o buscarán fallas para seguir en la opacidad? ¿Veremos castigos reales para quienes no transparenten la información? Estas son preguntas a quemarropa. Y en Al Filo, Ana María Lomelí platica con su estilo característico con Héctor Astudillo Flores, candidato a gobernador por el estado de Guerrero, por el PRI y Partido Verde Ecologista de México, quien comparte su vida y trayectoria política. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. En México hemos confundido educación pública con educación del gobierno. Todos somos dueños de las escuelas. Ya tenemos 25,000 mejores maestros de los que teníamos el año pasado. Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Claudio, en septiembre del 2012 declaraste, te cito, ninguna reforma es más importante como la reforma estructural educativa que requiere imperiosamente México. Y lo hiciste frente al presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué es, a tu parecer, la reforma estructural más urgente? En Mexicanos Primero, Sabina, estamos convencidos de que solo la educación de calidad va a verdaderamente cambiar a México. Y estamos convencidos de ello porque en el siglo XXI todo va de la formación de capital humano. Si tu gente está preparada, si su talento se ha desarrollado, si está formado su carácter ciudadano, si tienen los conocimientos básicos para hacerse de más conocimientos el resto de su vida, entonces tienes a una población que te puede llevar muy lejos. ¿Y qué tan lejos estamos de ello? Estamos desafortunadamente muy atrasados en materia educativa. Te puedo hablar primero de cómo estamos en cantidad educativa y luego cómo está la calidad, que digamos es el tema que debe ser el tema rey en materia de educación. En cantidad, te diría, tenemos 8.8 años de escolaridad promedio por mexicano. Eso quiere decir que un mexicano llega al segundo de secundaria. Y con segundo de secundaria no te puedes defender y no te puedes convertir en un miembro pleno del siglo XXI. ¿Cómo contrasta esto, por ejemplo, con Chile? Chile tiene mayor cantidad educativa y algunos países como nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá, están en 13.3, 13.4 años por individuo. O sea, y en Escandinavia, casi 5 años más. Uh-huh. Escandinavia está arriba de 14. Uh-huh. Entonces, estás hablando de 4.5 a 5 años más de escolaridad por habitante. Multiplica eso por los millones de habitantes que hay en una sociedad y estás hablando de cientos de millones de años menos de preparación en México que en el mundo. ¿Y en cuanto a calidad? En la calidad, te diría, hay una prueba que se llama la prueba PISA, que mide a 65 naciones en cómo están en comprensión lectora, matemáticas y ciencias a los 15 años. ¿Por qué a los 15 años? Porque es cuando está terminando la educación básica. Y esta prueba dice, primer lugar, Shanghái, la provincia china de Shanghái. Luego siguen los asiáticos, Corea, Singapur, Hong Kong, Japón, algunos europeos muy destacados, Holanda, Finlandia. México está en el lugar 53. En mi opinión, Latinoamérica sigue siendo el cuerno de la abundancia y la región del futuro, porque teóricamente porque no ha preparado a su gente. Y es una región que tiene un gran potencial, pero tiene también una enorme inequidad. No es la región más pobre del mundo, pero es la región más injusta del planeta, porque es donde peor se distribuyen las oportunidades y los bienes. Y eso tiene que ver con que no funciona la educación en Latinoamérica, y ese es el elevador de la movilidad social. En aquella ocasión que fuiste muy enfático ante el presidente Peña Nieto, recién electo, ni siquiera había tomado, creo, funciones,
Bueno, a los pocos meses se presentó en el Congreso la iniciativa de parte de la presidencia de una reforma estructural de la educación y fue aprobada. No te puedes quejar de la reacción expedita del gobierno. La pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? Y para llevar una guía en esta plática, voy a citar las cosas que en aquella ocasión le exigiste al presidente para que nos digas qué ha pasado con eso. ¿Realmente ha cambiado? Dijiste en aquella ocasión que el primer punto era que el Estado no podía dejar al sindicato de maestros la rectoría de la educación. ¿Ha cambiado eso? Sí, sí ha cambiado, tiene que seguir cambiando. En este aspecto específico, Sabina, y lo primero que quiero es reconocer a la administración, y no nada más a la administración, a los partidos políticos, porque el PAN y el PRD y el PBEM también votaron a favor de la reforma educativa. Y luego lo hicieron los estados. Entonces digamos, al grupo político hay que reconocerle que se atrevieron a hacer una reforma normativa muy importante. Ahora, ¿qué avances tenemos? Específicamente en materia de recuperar rectoría para el Estado. Durante décadas hubo un pacto muy dañino para la educación, Sabina, y era este. Yo, gobierno, te voy a dar todo tipo de prebendas a ti, cúpula sindical, y te voy a ir empoderando dentro del sistema educativo a cambio de que tú me entregues orden en el magisterio, que es el sindicato más grande en el país, y como un tema de estabilidad política es importante que haya orden en ese magisterio. Y segundo, que cuando se tenga que renovar el poder, tú me ayudes con ese magisterio a votar a favor del poder. No tengo aquí tu cita, pero decías, el que pierde las plazas, pierde la plaza. Sí. Era el sindicato el que manejaba las plazas de maestros. Ellos manejaban las plazas, porque con el tiempo fueron cambiando los presidentes, pero se fueron quedando los mismos líderes sindicales, y entonces un presidente hacía una sesión, otro presidente hacía otra sesión, y así consecutivamente hasta que esencialmente entregaron en manos del sindicato la educación. Gracias a la reforma, las plazas se tienen que concursar, Sabina. Ya no las hecho? Eso es un hecho. ¿Todas o las de Mira, reciente creación? Las de reciente creación. Te estoy hablando realmente de junio del año pasado ahora. Es una minoría. Pero, de acuerdo, pero ya son 25,000 plazas de maestros que se le han entregado a quienes han estado mejor en el concurso, a los que están listados como los mejores en tomar ese examen. Eso es un gran avance, porque antes se heredaban, se vendían las plazas, se entregaban en automático o se entregaban políticamente. Pero ¿cuántas plazas siguen siendo producto del sindicato? Todo eso lo tenemos que todas. seguir limpiando. Y hay un camino hacia ir desplazando, no a los maestros, no necesariamente se tiene que desplazar a los maestros, pero los maestros que están deben hacer la prueba y aprobarla, y si no la aprueban, retirarse, ¿cierto? Definitivamente, porque el primer paso es que nadie puede entrar al magisterio si no es a través de un concurso, y solo los mejores pueden hacerlo. Eso te va a ayudar a tener mejores maestros en el futuro. Y otro paso muy importante de la reforma que tú mencionas, Sabina, es ahora todos los maestros, por primera ocasión en la historia de la educación en nuestro país, se tienen que evaluar y se tienen que capacitar obligatoriamente. Y eso inicia este año, Sabina. En septiembre de este año se va a empezar a evaluar a una tercera parte de todo el magisterio, y así consecutivamente por 3 años, de modo que dentro de 3 años al 100% de los maestros se les habrá evaluado. Quienes salgan muy bien los tenemos que promover en el servicio profesional docente, como merecen, porque son profesionales de la educación. ¿Y quienes reprueben? Quienes salgan más o menos tienen que capacitarse para mantener su puesto, y tienen que presentar el examen año con año. El que lo repruebe 3 veces, Sabina, queda fuera del sistema. Y eso es muy importante. ¿Tienes confianza que va a suceder? Es en donde nos tenemos que apostar todos los mexicanos. No nada más los políticos, los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos que estar ahí para decir: es indispensable que esto se opere, porque ese es el mecanismo de transmisión que nos va a permitir tener mejores maestros, los concursos y la evaluación. Otro punto que tocaste frente al presidente y que la Secretaría de Educación Pública se ha comprometido a ello es dotar de mayor autonomía a las escuelas y mucha mayor participación a los padres. ¿Está sucediendo eso? Eso también va lento, porque mira, en una reforma tan grande de calado como es esta, hay mucha resistencia, ahorita platicaremos seguramente de eso,
y las fuerzas que están a favor de la reforma no están suficientemente organizadas y activas, pero sí están sucediendo cosas importantes en ese sentido. Por ejemplo, ya hay inversiones directas de dinero de federal a las escuelas más pobres del país. Se aprobaron 7.500 millones de pesos el año pasado y 7.500 millones de pesos este año. Se llaman las escuelas de la reforma. Son alrededor de 40.000 escuelas, las más amoladas del país, que a raíz del censo educativo, que también se hizo gracias a la reforma, dijeron, oye, pero no tienen baños, no tienen pizarrones, no tienen mesabancos, no tienen algunos ni piso. ¿Cómo van a aprender ahí nuestros niños? Entonces se está invirtiendo una cantidad importante y no se le está entregando a la burocracia el dinero, se le está entregando directamente a los directores de las escuelas para cuidarlo junto con los padres de familia e invertirlo en un listado de cosas muy pertinentes para usar ese dinero, y está teniendo un efecto, yo creo, muy positivo. Nos estamos saltando a la burocracia para entregarle el dinero a la comunidad escolar para que lo aplique. Eso, en mi opinión, es un gran acierto. Tenemos que cuidar mucho ese proyecto e invertir más dinero ahí, porque ha habido una concepción equivocada de lo que es la educación pública, Sabina, en el país. En México hemos confundido educación pública con educación del gobierno. No, la educación es pública porque es de todos nosotros, Sabina. Es de la comunidad escolar. Cuando nos hablan de la excelencia de las escuelas públicas de Finlandia o de Corea o de Canadá, no nos están hablando de escuelas de gobierno. Nos están hablando de escuelas financiadas con dinero de los canadienses, los coreanos y los finlandeses, pero cuidada por los directivos, los maestros, los alumnos y los padres de familia. Ellos son los verdaderos dueños de las escuelas. Todos somos dueños de las escuelas públicas del país y nos tenemos que abocar a que sean de excelencia, porque si esas escuelas tienen maestros de excelencia y son de excelencia, vamos a tener ciudadanos de excelencia. Entonces, ¿tú dirías a los padres que nos están viendo que se acerquen a las escuelas y exijan su derecho a intervenir? Definitivamente, que se involucren plenamente en las comunidades escolares. Oaxaca. Te voy a poner de mal humor. En Oaxaca no está sucediendo la reforma educativa. Parece ser que la Secretaría de Educación Pública no tiene el músculo, no tiene la voluntad política tampoco de intervenir. Está siendo el estado de excepción de la reforma educativa. ¿Qué crees que hay que hacer? Primero, tienes toda la razón, y diría que desafortunadamente no nada más es el caso de Oaxaca. Michoacán y Guerrero también son estados de excepción para la reforma educativa. Ahí se combinan factores de mucho atraso, de mucha desigualdad, de mucha miseria, de mucha ignorancia, y también factores movilizados políticos, específicamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha tomado casi como su razón de existir el oponerse a la reforma educativa. Y tienes razón, en nuestra opinión, y lo hemos dicho públicamente, Presidencia de la República, Gobernación y Secretaría de Educación Pública no están teniendo la firmeza que tendrían que tener frente a estos grupos chantajistas. ¿Qué esperas de ellos? Yo lo que espero es que se aplique la ley, y no nada más eso. Pero incluso si implica el uso de fuerza. Es que mira, hay muchas maneras de usar la ley. La ley es muy clara, por ejemplo, Sabina, dice, si tú faltas a dar clases, se te quita el sueldo de ese día. Si tú faltas 3 días seguidos a dar clases, tú pierdes el empleo. Bueno, ya hubieran perdido todos los maestros de Oaxaca su plaza. Bueno, en el momento en que se atrevan a empezar a descontar los sueldos y a correr a algunos maestros, no tienen que correr a todos. Cuando corran algunos, el mensaje para los demás va a ser, oye, espérame, yo le hago caso a una cúpula sindical podrida, corrupta y delincuencial, así lo digo tal cual, porque así son las cúpulas sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esos cuates, si tú no vas a marchar, si tú no vas a la asamblea, si tú no cumples ahora sí que con sus dictados, ellos te golpean de 1000 maneras, son autoritarios. Y el gobierno, en cambio, no importa cuántas veces me ausente, me sigue pagando todas las quincenas. Pues entonces yo entiendo que el mensaje es yo le tengo que hacer caso a la cúpula sindical. Entonces, mientras el gobierno no muestre algo de firmeza, Sabina, va a seguir ganando la cúpula sindical. Y si la reciben aquí en la capital con tapete rojo, se sale con que le entregan aviadores, comisionados sindicales, nuevas prebendas, más días de aguinaldo, dinero en efectivo. Están financiando la oposición a la reforma educativa, Sabina. Eso está mal. Y además, lo único que están ganando es tiempo para que estos tíos regresen a pedir más. Ahora ya no nada más es, no queremos la reforma educativa, ahora dicen, ya no queremos elecciones. Claudio, última pregunta. Sin embargo, en el total te escucho
optimista. ¿Qué tan cerca estás tú? ¿Qué tan cerca está Mexicanos Primero de la Secretaría de Educación vigilando la implementación de la reforma educativa? Nosotros desde la trinchera ciudadana estamos atentos las 24 horas a la implementación de la reforma y ver por las reformas que tienen que venir, porque este es solo el inicio, Sabina, va a tardar? de un largo camino. Esto nos va a llevar tiempo. Nos metimos en un hoyo muy grande y transformar algo tan grande, un sistema educativo de decenas de millones de personas, de más de 1 millón de maestros, se va a llevar tiempo. Pero si hay 4 voluntad años, política y lo 10. priorizamos, mira, ya están cambiando las cosas. Ya tenemos 25,000 mejores maestros de los que teníamos el año pasado. El año que viene pudiera ser 50,000 o 75,000 o 100,000. Porque ahora que vengan las evaluaciones, muchos maestros van a decir, yo ya no quiero ser parte de este sistema. Y los vamos a reponer por mejores maestros. Entonces, en ese sentido, en la medida en que nos apliquemos todos, medios de comunicación, ciudadanos y autoridades, a que hagamos nuestra la escuela pública, la volvamos de excelencia, y yo te puedo decir, esto se puede tardar 25 años si flojeamos. Y si todos nos ponemos realmente a trabajar por la educación, se podría llevar 12 o 15 años. Claudio X González, muchas gracias por esta plática. Gracias a ti, Sabina.